Grabar. Bien. Para el día de hoy vamos a hacer esta actividad un poco en dos partes, porque quisiera en la primera parte avanzar un poco con la presentación. En la segunda parte quiero la hora final o hasta el final. Quisiera que ustedes pudieran mirar una conferencia sobre ciberseguridad para empresas, ejemplos y técnicas de hacking que ha tenido lugar en España por un grupo muy interesante de expertos en ciberseguridad. Esto ha tenido lugar a principios de este mes de junio. Y siempre es interesante, cuando no se puede asistir, participar, al menos virtualmente, en este tipo de seminarios y este tipo de encuentros, ¿verdad? Así que, no sé si tienen alguna pregunta relativa a lo que vimos la vez pasada. Y si fuera el caso, bueno, o las palabras previas, vamos a decir, si tienen algún comentario, si quieren compartir algo o han tenido algún tipo de situación, algún tipo o han estado pensando en las diferentes informaciones que hemos visto durante la semana, durante estos días. Es el momento para esos comentarios previos. Siéntanse libres. Yo tengo una preguntita, Pablo, que sí, Roxana. Viene por el lado de, bueno, ¿qué tan seguros estamos con los antivirus, ¿no? Hoy en día, ¿qué tanta protección? O sea, es como la duda que me queda, ¿no? Yo, digo, tengo Windows licenciado, ¿no? O sea, en mi máquina personal, digo, y todo, y te viene por defecto con Windows, y actualiza, digo, tengo todas las buenas prácticas, digamos, todo lo que te recomienda Windows lo estoy haciendo. El tema es, ¿qué tan segura está mi máquina, no? O sea, siempre me pregunto, bueno, pero ¿y hasta dónde esto me protege con todo lo que hay, no? Digo, es como esa la pregunta, ¿no? Sí. Pero no a nivel empresa, sino a nivel persona, ¿no? Una persona con su Windows actualizado, que te tenés el antivirus que te trae por defecto, todo. ¿Qué tan protegidos estamos? Esa es mi pregunta. Es una buena e interesante pregunta. ¿Qué tipo de antivirus te trae por defecto? Si no me equivoco, es el Defender que te viene. Que es el Defender que te viene. El Defender de Windows. Sí. Ah, no. No, olvídate. No. A ver, sí y no. Es una primera barrera, una primera defensa, pero hay que entender que, digamos, el primer objeto de ataque y el primer objeto de atención de los hackers es un sistema operativo Windows. Entonces, todos los esfuerzos están concentrados a tratar de hackear o encontrar los fallos en el entorno del sistema operativo Windows. Se han encontrado varios. Hace unos años atrás, el firewall de Windows era algo como tener una especie de portón sin cerco o sin cerca, y había varios, lo que ahora serían especies de memes, unas imágenes que circulaban ahí. En realidad eso tiene una parte de verdad y tiene una parte también vamos a decir, de burla, porque, a ver, si bien Microsoft no es un fabricante de antivirus, perdón, obviamente que tiene la capacidad de desarrollar un software, claramente, pero quizás no sean los especialistas en ese entorno. Entonces, debo confesar que jamás utilicé un Defender, un antivirus de Windows como única defensa, jamás.
Por lo general lo que hago es instalar hasta una versión, una primera versión, ni siquiera paga, esa versión es gratis de antivirus. Cuando ya tenemos diversos o algunos, digamos, informaciones que son un poco más que nos dolería mucho que si perdiéramos esas informaciones, ya ahí un buen antivirus, al menos con una licencia de 1 año y renovarla, no es una mala inversión. Pero el problema no son solo los antivirus. Los antivirus yo diría que son un problema más, o los más antiguos, o los que las personas más conocen. Ahí tenemos otro tipo de malware, como son los spyware, que a través de los spyware empiezan a ingresar o podrían ingresar otro tipo de software malicioso en nuestras máquinas, en nuestro equipamiento. Cuando una máquina empieza a funcionar lentamente, cuando una máquina tiene demasiados procesos abiertos, cuando tiene una utilización de la memoria un poco rara, eso significa que tenemos algunos problemillas de spyware. Y hay algunas herramientas que son bastante... Ahí se está conectando Aline. Y hay algunas herramientas que son bastante eficaces, sin necesitar licencia o tipos de... Ahí está Aline. Aline, ¿cómo estás? No te escuchamos. Perdón, todo bien, ya en casa. Bueno. ¿Pasó el susto? Mucha lluvia por aquí. Ah, bueno. Bueno, ya estás en casa, bueno, mejor. Entonces. Sí, okay. Gracias por todo. Me alegro que esté bien. Entonces, algunos temas fundamentales. Hay algunos navegadores que son, digamos, la puerta abierta a spywares, a software maliciosos de ese tipo. Y claramente Internet Explorer es uno, es directamente al que más se apunta. El Firefox y el Google Chrome, por lo general, están un poco más protegidos, aunque Microsoft ha hecho un esfuerzo muy grande, pero yo me quedé con esa costumbre. Yo no uso prácticamente casi nada el Internet Explorer. Uso en la máquina personal uso Google Chrome, y en Linux, bueno, también uso Firefox, pero no, en una máquina Windows es como un llamado a utilizar, a que los spyware se te cuelen. Sí, el Edge. Soy de la vieja escuela, no sé, por eso Internet Explorer. Entonces... nosotros tenemos un banco que ahora lo está sacando, pero el Banco Galicia seguía con firma digital con Internet Explorer. Y sigue. Está cambiando ahora a token porque no sé por qué nunca lo actualizaron. Por eso preguntaba si era esa versión o el Edge. Perdón. No, en realidad yo le tengo mucha desconfianza. Bueno, Internet Explorer ni hablemos, porque eso fue verdaderamente probado, que todos los spyware apuntaban a eso, que en algunos casos no son ni siquiera tan peligrosos, pero bueno, se junta todo y empieza aquello a acumular basura, a acumular procesos que enlentecen la máquina, que consumen procesador, que consumen RAM, etc. Y ahí la máquina empieza a estar bastante difícil de utilización. Con lo cual, yo recomiendo usar Chrome, usar Firefox y tratar de instalar un pequeño software ahí para limpiar. Les voy a poner el nombre de uno aquí en el chat.
se llama Spybot, es Search and Destroy. Search and Destroy. Pero hay otros. Este Spybot es un software que permite que uno tiene que cerrar todos los navegadores web y tratar de no trabajar durante unos minutos, aproximadamente 15 o 20 minutos, y este software hace todo un análisis de la memoria, hace un análisis de los procesos que están corriendo, etcétera, etcétera, en el sistema operativo, los procesos, los software que están abiertos y que uno los ve, etcétera, y luego brinda como una especie de informe de todo lo que encontró. De eso uno puede luego limpiar a través de tiene un iconito que es una vacuna, inmunizar el sistema digamos, a todos esos spyware que se han encontrado. Actúa más o menos como un antivirus, pero no es un antivirus. Creo que la versión profesional se actualiza automáticamente, sí, y viene a veces combinado, pagando una licencia que no es muy, muy cara, viene combinada con un antivirus. Ahí ya tenemos una opción un poco más elevada, pero yo la verdad que desaconsejaría hacerle confianza a Microsoft únicamente. Hace algún tiempo atrás, unos cuantos años atrás, había un antivirus, el Norton, por ejemplo, era atacable. El Norton antivirus era uno de los antivirus que había virus que se atacaban justamente al motor de ese antivirus, lo desactivaban en Windows y ahí era, wow, se instalaba cualquier cosa. Después, bueno, el Kaspersky es una máquina bastante buena, el Panda un poco menos, pero hay algunos antivirus bastante clásicos que aún existen, como el McAfee, aunque ha tenido algunos problemas. Y esto ya ha dejado de ser únicamente una cuestión de elegir un buen antivirus. Es un poco tener la constancia de cada tanto limpiar la máquina, o cuando empieza a tener algunos comportamientos un poco raros, es como que hay que volver a hacer un análisis. Arranca el programita y se deja analizar y listo. Sí, el Norton me refería al Symantec. Sí, sí. Vieja apelación. Ok. Bien. Yo quería, antes de pasarles ese enlace, quería avanzar con ustedes un poquito en el tema de los conceptos que veníamos viendo. Habíamos visto el desarrollo de un ataque avanzado, habíamos visto un poco al comienzo las nociones de vulnerabilidad, de amenaza. No sé si quedó alguna duda en cuanto a eso. Las posibles fuentes de amenaza, lo que era la ingeniería social, el phishing, y cómo podíamos empezar aquí. Vamos a retomar aquí. En el video que les propongo luego hay más información, más detalles y mucho más recientes. Ok. Volviendo un poquito para atrás, estábamos viendo algunos números, algunas cifras en cuanto a, estos son cifras del 2018-2019 de la empresa Orange y de la telco, y bueno, ahí claramente algunos números dan escalofríos, ¿verdad? Bien.
Cuando hablamos recuerden, ataques dirigidos o ataques masivos, los ataques masivos pueden causar muchísimo daño. Se concentran o se centran en un sector de actividad bien concreto, son por lo general mucho más sofisticados. Lo curioso de esto son algunos vectores de infección. Ya no son únicamente los mensajes con un adjunto, en el cual abrimos el archivo adjunto para ver la maravillosa presentación de las vacaciones, o etcétera, o digamos un Word que viene infectado, sino hay otros métodos, ¿verdad? Digo, a nadie se le va a ocurrir hoy por hoy, o debería tener desconfianza si encuentra un pendrive, una USB, y en la oficina tirada en el piso, en el corredor de algún lugar, ¿ah? Y eso debería ser un gesto, o debería ser un reflejo casi automático, en el sentido de decir, bueno, no conectar o no conectarse con ese pendrive a la máquina personal, a la máquina con la cual trabajamos, es verdaderamente una cuestión de costumbre o de buena práctica, no hacer ese tipo. No sabemos de dónde proviene ese periférico, no sabemos quién lo usó antes, etcétera, etcétera. Mucha atención con eso. Uno de los ataques ya a nivel entre estados, la NSA americana logró en su momento atacar la producción de uranio enriquecido de los iraníes a través de un pendrive USB contaminado con un malware, pero que a su vez permitía tomar el control de determinada máquina, en una ultracentrifugadora, y esa máquina, bueno, lo que produjo fue que tomaron el control a distancia de la PC que controlaba esa máquina, y quemaron la ultracentrifugadora, y bueno, ahí fue como un saboteo. Ese tipo de técnicas se emplean, se utilizan, obviamente a más alto nivel, pero eso también puede producir a nivel de por ejemplo, una pyme o una pequeña industria, daños colaterales con un impacto muy, muy grande. Otro vector, digamos, importante de difusión de software malicioso son los sitios web que contienen código malicioso en su página, o que han sido pirateados. Algunos digamos, contenedores virtuales en redes abiertas, en sistemas que por ahí son vulnerables. Tienen que, si ustedes acceden a Internet en un sitio público, deben ser conscientes que puede haber personas que estén en esa misma red accediendo al mismo tiempo que ustedes con otras intenciones. Y las consecuencias pueden ser extremadamente graves. Pueden, por ejemplo, recibir la instalación de un caballo de Troya, un software que permite el control a la estación de trabajo de manera remota, recuperación de datos específicos, el monitoreo remoto de actividades, incluso a veces encender la cámara o control de los periféricos cuando no se desea, etc. Hasta el famoso ransomware o el cifrado, el BitLocker de Windows, activarlo por ejemplo, en una porción del disco, en una información, etc. O directamente, ya más agresivamente, la destrucción de un disco rígido, etcétera, etcétera. Los históricos acá
A la izquierda, en rojo, aparecen algunos nombres: Stuxnet, el Zeus, Jamon, WannaCry. Esos software que han hecho un poco escuela y han causado muchísimo daño. Otro ataque distribuido, pero de tipo masivo, es una denegación de servicio distribuida. La denegación de servicio distribuida se ataca a la principal característica de la información, o una de las principales, que es la disponibilidad. Yo creo que la disponibilidad es, personalmente, en mi opinión, aquella que característica de la seguridad de la información que es más, digamos, sensible, en el sentido de que, bueno, si hay una confidencialidad que está comprometida, o hay una integridad, aún puedo de alguna manera tener algún respaldo, puedo reforzar esas dos características. Pero la cuestión de la disponibilidad es algo, no se puede trabajar, es totalmente inmovilizador, totalmente bloqueante, y bueno, por tanto, para mí es lo más, el impedimento más grande en términos de trabajo. La denegación de servicio distribuida lo que hace es emplear, lo mencionamos en algún momento, las redes de computadoras que han sido infectadas y son controladas por un maestro, por un máster, y obedecen a un controlador a distancia, y que son utilizadas para justamente bloquear o poner en situación de indisponibilidad de la información a un sistema. Esos sistemas pueden ser de tipo muy diverso. Aquí hay algunas capturas de pantalla. Recientemente el gobierno de Costa Rica ha tenido grandes problemas a nivel público con tipos de ataque muy, muy diversos, de todo tipo, desde ransomware hasta fuga de datos y denegaciones de servicio, etcétera, etcétera. Algunos datos sobre este tipo de fenómeno los tienen aquí en la diapositiva. 34 horas y media duración promedio de un ataque. El ancho de banda, o sea, la cantidad de información promedio empleada, es 48 gigabps, es una unidad, digamos, de tráfico de datos. Quiere decir que es algo que inunda, satura completamente las capacidades de reacción de los servidores y de los sistemas, con lo cual se hace directamente imposible de reaccionar, o vamos a decir, de poder levantar la cabeza cuando se está bajo un ataque. Y los principales entornos a los cuales se apunta en este caso con un tipo de ataque de denegación de servicio distribuida, o DDoS, son las infraestructuras. Hay muy poca, digamos, prácticamente un cuarto de estos ataques se enfocan en aplicaciones bien determinadas o sistemas bien determinados. Las 3/4 partes de los ataques, o la cantidad de ataques, se enfocan en una infraestructura. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se busca es ese servidor, ese objetivo, que por lo general responde a o integra una infraestructura. Justamente lo que se busca es a que se bloquee completamente los servicios de ese servidor o de ese equipamiento. Y por ende,
la infraestructura que está detrás se compromete, empieza justamente a tener, a no poder funcionar, porque por lo general los servidores o las máquinas que son atacadas son máquinas relativamente importantes, ¿no? Digo, un eslabón importante en el sistema. Entonces aquí tenemos un diagrama de cómo funciona esto. Hay un atacante controlando la red de botnets, hay algunos servidores en el medio que actúan como relé, como activadores de los atacantes, vamos a decir las computadoras infectadas que actúan como esclavos, y a partir de esos esclavos se ataca al objetivo, ¿ok? Lo, digamos, nefasto en esta modalidad de ataque es que los propios, digamos, usuarios o propietarios de los sistemas no saben que su PC está participando o hace parte de una red de bots, o sea, de botnets, y el compromiso de sus máquinas se ha visto prácticamente, no se ha detectado, ¿no? Se ha visto, se ha realizado de manera indetectable. Con lo cual, es un problema, es un gran problema, porque por ahí en medio de la noche la máquina empieza a funcionar sola o directamente se activa. En algunos casos se han visto hasta redes de botnets que llegan mientras la máquina esté no directamente las laptops, pero por lo general son los servidores que se pueden encender a distancia a través de la red, y ahí, bueno, ahí no tenemos otro remedio que desconectar todo, apagar todo, y bueno, los grandes remedios, es prácticamente irrecuperable una máquina que esté comprometida a tal punto. Hay que formatear, empezar de nuevo. Si las informaciones no estaban siendo respaldadas en algún otro lugar, muy probablemente se pierdan contenidos importantes, y eso tiene un impacto sobre la organización y nuestro propio trabajo, ¿verdad? Los botnets sí, pero hay más, y hay más complicado que eso. Estamos asistiendo hoy por hoy a las redes de telecomunicaciones 5G, al Internet de las cosas, a los electrodomésticos y diferentes dispositivos de medida, captura de datos, llamados Internet de las cosas, etc. Pero así como hay botnets que lanzan ataques a partir de computadoras, de ordenadores, también los hay que utilizan los botnets para enviar ataques de negación de servicio. La 5G tiene un gran potencial. Desde el momento que podemos conectar diferentes periféricos y diferentes, vamos a decir, equipos, pero tiene algunos fallos. Perdón. No directamente la 5G propiamente dicho, sino los fallos están en los equipos que conectamos a esa red. Por lo general son equipos o periféricos que tienen poca capacidad de procesamiento, por ende poca seguridad. La capacidad de procesamiento, siempre que se reduce, impacta sobre la seguridad, con lo cual fácilmente, digamos, atacables. Los protocolos
de comunicación de esos propios sistemas también son protocolos ligeros, son protocolos que utilizan poco ancho de banda, o sea que al momento de transmitir información utilizan muy pocos datos, pero a su vez, de nuevo, como tienen la necesidad de ser de poco peso, ligeros, no tienen los resguardos de seguridad o los, vamos a decir, mecanismos de seguridad que deberían tener o que tienen los procesadores o los equipos un poco con más capacidad de memoria de procesador, con lo cual sumamente atacables, y los protocolos son el vehículo, justamente el vector por donde se utilizan para lanzar los ataques. Aquí hay en este caso, ¿por qué China? Porque en China la 5G ha tomado, bueno, estos de 2020, ha tomado en su momento mucha evolución, mucho impacto, mucha extensión, pero no dudo que hoy por hoy esto haya también se haya extendido a otros países. Ahí vemos Brasil en Latinoamérica, Estados Unidos, bastante rojo, prácticamente un poco más rojo que Europa, casi al nivel de Rusia. Y bueno, hay que seguir estos procesos con mucha y suma atención, porque justamente esos aparatitos que podrían aparecer como totalmente banales, en realidad pueden tener un impacto muy grande sobre la seguridad. Bien, con esto vimos un primer pantallazo a esta sección. Yo quisiera, antes de pasar a la segunda parte de la sesión de hoy, comenzar con ustedes esta metodología que de alguna manera hemos llamado el protocolo de sanidad informático, que tiene su lógica y tiene digamos, su construcción. Ustedes ya han podido tener una primera aproximación a esta metodología con el inventario de activos. Entonces, vamos a ir trabajándolo, vamos a ir abordando este protocolo, esta metodología, para ir tomando conocimiento y vamos a ir conversando sobre los diferentes puntos. 6 pasos, 6 etapas para llegar finalmente a la gestión de la seguridad de los sistemas de información en la organización. No se puede tomar decisiones sobre algo que no se mide, que no se conoce, y para conocer hay que medir, y para medir hay que tener justamente una visión del mapa, del territorio en el cual nos vamos a mover, cuál es la composición de ese sistema de información, de alguna manera una cartografía de ese sistema de información, ¿verdad? Ese es el primer punto. Esa cartografía arranca justamente con el inventario de activos. Luego, en el punto 2, cómo vamos a garantizar el control, el dominio de las redes. Punto 3, la securización de los equipos. 4, gestionar los usuarios. 5, la securización física, el entorno en el cual estamos trabajando, que pueden ser los inmuebles, pueden ser los edificios, etc. Y finalmente la gestión propiamente dicha de la seguridad dentro de la organización. Entonces,
ahí ya entramos, digamos, vamos a utilizar la ISO 27031, que habla de disponibilidad de recursos y continuidad de negocio directamente. Ahí los componentes de un sistema de información dentro de la empresa, como ya lo hemos venido conversando, son los activos primordiales, son los procesos, los datos, los elementos de soporte, los equipos. Inventoriar esos bienes permite de conocer para poder luego tomar decisiones sobre las diferentes medidas que vamos a tomar, medidas que muchas de ellas tienen un costo, muchas de ellas necesitan una planificación, muchas de ellas incluso nos impactan sobre una gestión de riesgo, como lo vamos a ver, pero claramente nos informan de cuáles son también nuestros desafíos, ¿no? Allí el conocimiento de las redes, que no solamente es el Wi-Fi y la LAN, sino varias otras de diferente tamaño en función de las, digamos, de la extensión geográfica de la cobertura que tienen esas redes, pero también las conexiones, las interconexiones que se pueden llegar a generar, a establecer, qué tipo de enlace pueden existir. Pueden existir enlaces satélites, puede haber VPNs específicas, pueden haber radioenlaces, enlaces láser, desde el momento que esos son, digamos, soportes o vectores físicos de esas interconexiones, desde el momento que, por ejemplo, la actividad entre diferentes, vamos a decir, elementos de o áreas específicas de una organización se encuentran distantes, vamos a encontrar este tipo de información. No es necesario saber ni conocer específicamente cómo funciona cada tipo de red, pero sí tener una idea, tener una noción de, vamos a decir, el tipo de escala que estamos hablando y en dónde, en qué casos se aplican esa diferente topología o tipología, más bien dicho, de redes, o de también las interconexiones que derivan de eso. Aquí estamos, el inventario de activos y los principios de la gestión de la seguridad. Tiene que ver con la gestión, o desencadena, de alguna manera, la gestión de la configuración, la gestión de los parches o las actualizaciones, respaldo y recuperación, y ahí ya estamos en otra área, que es la gestión del cumplimiento, en el caso de que, por ejemplo, estuviéramos bajo determinado tipo de certificación o determinado tipo de normas que deberíamos respetar para tener la compliance necesaria para el buen funcionamiento de la organización. ¿Okay? El primer elemento de la cadena es el inventario de activos. No existe una gestión de la seguridad sin un inventario de activos. Ustedes ya lo han podido ver, han podido identificar la necesidad y la dificultad al mismo tiempo de un buen inventario de activos. Muchas veces momentos ahí de tener que tomar decisiones sobre el tipo de profundidad con la cual nos vamos a trabajar o a definir o a categorizar esos activos, pero claramente son todos aquellos recursos
que tienen un valor para la organización y que necesitan, obviamente, ser protegidos de las amenazas y disminuir el riesgo en cuanto a la utilización de esos activos para la buena y durable continuación del negocio. Está el papel, como decimos los ingenieros, en el papel aguanta todo, pero después está la práctica, y en la práctica es muy habitual encontrar un inventario de activos incompleto, quizás inexistente, lo que constituye justamente uno de los grandes inconvenientes a la hora de abordar otro tipo de mejoras. No se puede proteger lo que no se conoce. Y esto es muy importante, es crucial, es básico. Yo ya esto se los comenté, hay que disponer de un inventario de activos actualizado, revisado, que viva, que se mantenga y que vaya evolucionando. Un inventario de activos que tiene modificaciones, digamos, recientes, no es mala señal. Es señal de que por ahí se está trabajando, se están actualizando. Un inventario de activos que tiene más de 6 meses ya no sirve y no está usando justamente, no está sirviendo a su cometido. Esto ya también lo vimos, lo comentamos, la clasificación de activos en el inventario, vamos a emitir el link, y esa información que se recoge, de nuevo, varía dependiendo del alcance, como dijimos, de la profundidad, la profundidad de detalle la cual queremos aportar. Por lo general, no existe una persona delegada o un equipo de seguridad de la información que se encargue de de actualizar estas informaciones. En muchos casos, y en el caso de las empresas europeas, estamos asistiendo a no solamente la casi obligatoriedad de la existencia de un responsable de seguridad de la información, pero también un responsable de los datos de la organización. Y no es mala cosa, no es algo que sea, digamos, superfluo. Es muy importante cuando el trabajo se hace de manera correcta, es muy importante y relevante tener los diferentes activos bajo control, tener las redes, tener esa cartografía, esa integración de los sistemas actualizada, porque, bueno, las organizaciones no son estáticas, evolucionan, las personas entran y salen de una organización, y eso implica justamente ocuparse de la gestión de cambio y tener directamente un conocimiento actualizado sobre todo nuestro entorno de trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, esta primera parte habla de todo lo que ya más o menos hemos conversado, pero aparecen algunos elementos ahí en función de el ámbito de desempeño, el ámbito de actividad de la empresa. En algunos casos, por ejemplo, cuando es una pequeña y mediana industria, aparecen otro tipo de sistemas, los sistemas de producción, los sistemas de control automático, que también deben ser incluidos en el inventario, porque un inventario también recoge aquellos elementos
que sirvan a la producción de los bienes y justamente que participan en los procesos de trabajo de la organización. Las redes, las tecnologías, obviamente los recursos humanos, el capital humano, pero también las instalaciones, el equipamiento auxiliar, etcétera, etcétera. Ahí claramente aparecen los equipos de climatización, como lo hemos conversado, los equipos de destrucción de datos. Aquí verdaderamente tienen un resumen de todo lo que un buen inventario de activos debería contener. Esta placa es interesante porque, bueno, provee como una clasificación de los diferentes activos. Esto lo vamos a compartir un poco rápidamente. En esa plantilla que ustedes ya conocen, aparece también puede haber un propietario de ese activo, es la persona que toma o que maneja ese activo o que trabaja con ese activo directamente. En algunos casos hasta tomar las decisiones para reemplazar el mismo. Y esto que ya ustedes han hecho, que ha sido la valoración del activo en cuanto a disponibilidad, integridad, confidencialidad, pero también aparecen otros elementos como la criticidad, o sea, el valor que determina la dependencia de un proceso en ese activo y las consecuencias que podría suponer la pérdida de ese activo para la organización. Y en otros casos, directamente un valor económico a través del costo o coste de ese activo. Cuando son tecnologías de punta, obviamente ahí sistemas si pensamos en equipamientos médicos muy específicos, ahí tenemos que decir que claramente es un problema, ¿no? Es muy necesario tener... aquí hay una diapositiva duplicada. Pero bueno, llegamos a esta placa que de alguna manera la habíamos visto, pero que resume bastante digamos, la arquitectura de los componentes, ¿no? Los activos primordiales, como los procesos de negocios y los datos, los elementos de soporte y los elementos físicos. En algunos casos he visto hasta que los teléfonos se le recupera el email, ¿no? Ese código identificatorio del teléfono para repertoriarlo. Es un grado de, digamos, detalle que solo lo vi en un ámbito muy específico y muy controlado, pero que justamente se necesitaba tener bien conocido el teléfono, la terminal con la cual se iba a trabajar. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? No. Muy bien. No, yo solo una consulta, pero en realidad a la hora que vaya avanzando, quizá con el inventario de activos, no termino de entender este tema de bueno, vos dijiste que la clasificación que le damos también va a depender de cada uno, ¿no? Sí, es un poco subjetivo. Pero debería haber quizás alguna guía, quizás en algún momento ya lo tengo más o menos encaminado, armo alguna categorización como para que también puedas indicar si estoy por el rumbo o tengo que tener en cuenta algo, ¿no? No sé si se entiende la idea. Sí. A ver, ¿qué puede ser
qué puede ser reservado o qué puede ser confidencial en una organización? Depende de la organización. Si es, por ejemplo, vamos a decir, una empresa, una organización del ámbito médico, ahí claramente el stock de la base de datos que contenga el stock de los medicamentos puede llegar a ser reservado, pero la lista de los medicamentos, no sé, los opiáceos o los citostáticos o tipo de medicamento bien específico, puede ser hasta confidencial. La lista de las personas públicas expuestas públicamente, perdón, voy a iniciarla, voy a encender la cámara, puede ser también una lista que puede ser un activo categorizado confidencial, ¿verdad? De hecho, lo es. A nivel de un gobierno, por ejemplo. La lista de los desplazamientos o la planificación de los viajes de ministros o de jefes de Estado, etcétera, eso también puede ser una información, confidencial. Información clasificada puede ir más o menos por encima de la reservada, y esa información clasificada depende en el caso de una tarea en una organización o supongamos una planta de fabricación, puede ser un proceso de fabricación. Un plan de negocios puede ser información reservada o información confidencial, depende, puede ser reservada en el ámbito de la propia organización y es confidencial a nivel del exterior, del público, el público externo, digamos, de esa organización. ¿Ok? Va en ese sentido. Sentido común, Marcelo, sentido común. No hay una receta mágica para... Es aquello que... la pregunta a hacerse sería, ¿qué grado de impacto tiene la organización si esta información o si este activo pierde o, digamos, se compromete a nivel de su confidencialidad? ¿Ok? ¿Qué puede pasar si se divulga un plan de negocio, un plan de inversiones? No sé, hay incluso compañías que cuando hacen el reclutamiento, ¿no? Cuando un nuevo colaborador ingresa a trabajar, solicitan, por ejemplo, certificados de, ¿cómo se dice?, de antecedentes o de habilitación, antecedentes penales o antecedentes financieros, etc. Y esa información claramente es confidencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos, como responsables de seguridad de la información, tener una lista sobre qué tipo de activos vamos a clasificar en esas categorías, pero es un poco a geometría variable, ¿no? En función de cada organización. Hay un núcleo ahí duro que todo lo que es finanzas, todo lo que es inversiones, todo lo que es estratégico para la organización, ahí claramente de reservado para arriba. Sin duda, no hay vuelta. Perfecto, gracias. Ok, antes de ir más lejos y como habíamos conversado, quiero que vean esta conferencia. Es un video de un poco más de 1 hora. Esa va a ser nuestra segunda parte del día de hoy. Es importante que lo miren, es una actualización para que tengan también otra campana, que no sea justamente o únicamente yo que les comente todo esto, pero sino que vean otro tipo de organizaciones también, que vean
que hay una comunidad que trabaja fuertemente en este sentido. Así que les voy a pasar por acá la URL de la conferencia. En ella van a ver, se van a hablar de ciberamenazas, de hacktivistas, de diferentes técnicas, algunas palabras que ya ustedes ya conocen, y sobre todo las medidas, algunas medidas para fortalecer debilidades de sistemas informáticos, la salvaguarda de la información, las políticas que se deben adoptar, y ahí vamos a partir de esto ir adquiriendo algunos conceptos, y luego en la próxima sesión lo vamos a comentar, ¿sí? Lo pongo aquí en el chat, es un enlace de YouTube, lo voy a poner también en el sitio, en la plataforma, así que bueno, yo voy a dejar por acá, por el día de hoy, voy a dejar abierta la sesión, voy a parar de grabar, y bueno, lo pueden iniciar ya, visionar ya la conferencia, y bueno, la próxima sesión lo comentamos, ¿ok? Bien. Entonces, por hoy, esa va a ser la tarea. Perfecto, entonces. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Vale, gracias. Hasta lunes. Hasta Muy bien. luego. Muchas Hasta gracias. lunes. Hasta luego. Chao.